biosíntesis, habíamos mencionado, ¿no?, que todos los compuestos aromáticos o compuestos fenólicos por lo menos tienen un anillo aromático. Y todos los compuestos que tienen anillo aromático generalmente se forman siguiendo la ruta de ácido cíclico. Entonces, los fenólicos, su principal característica es que tienen por lo menos un anillo aromático. Pero aparte de que tenga un anillo aromático, no tiene que tener un sustituyente. No va a ser un anillo aromático pelado. No va a ser así solito, ¿no? Siempre por lo menos tiene que tener un sustituyente. Entonces, son varios los grupos de compuestos químicos que tienen anillos aromáticos. Ahí lo que estaba mencionando, los que tienen anillos aromáticos son los fenoles simples que estamos mencionando hoy. Tenemos los ácidos fenólicos, ahí están las cumarinas, que después el siguiente tema son las cumarinas. Biclanos es otro tema, flavonoides es otro tema, taninos es otro tema. Entonces todos esos compuestos químicos se caracterizan porque tienen por lo menos un anillo aromático. Pero los otros, los fenoles simples y ácidos fenólicos son estructuras simples, no son complejas. Pero sin embargo las cumarinas, los lignanos, flavonoides, taninos son ya estructuras más complejas. Por eso es que nosotros generalmente vamos a ver en otros temas aparte. Entonces hoy día solamente vamos a ver fenoles simples y los ácidos fenólicos. Bueno, estos compuestos generalmente el organismo del ser humano casi no biosintetiza, no forma este tipo de clase de compuestos químicos, ¿no? Más que todo forman algunas plantas, ¿ya?, y cierto tipo de microorganismos. En otras palabras, en la naturaleza su distribución es restringido, casi no existe, ¿ya? Entonces vamos a ver los fenoles simples. La estructura básica de los fenoles es justamente el fenol. El fenol es que tiene un anillo aromático y es un oxidrilo, nada más eso es fenol. Entonces, para los compuestos fenólicos, la estructura básica es el fenol. ¿Ya? Estos pueden tener otros sustituyentes. Aparte del fenol, tiene, si ustedes se fijan, abajo hay otro oxidrilo y eso ya se conoce hidroquinona, ya cambia el nombre. Y después de eso, tenemos otro compuesto químico que es la arbutina. En realidad la arbutina es lo mismo que la hidroquinona, no es diferente, es lo mismo. Con la única diferencia, aquí al oxidrilo que estaba arriba, ahí entra una molécula de glucosa o un azúcar, ¿ya? Entonces ya eso se llama arbutina. Ahora, ¿por qué se le llama heterócido? Generalmente cualquier estructura, no sea solamente fenol, puede ser cualquier estructura, si está unido a uno o dos moléculas de azúcares, se llama heterócido. ¿Ya? Y todos los heterócidos son solubles en agua. Ahora, ¿por qué son solubles en agua? Porque tiene azúcares. Porque los azúcares, ustedes saben muy bien que tienen hartos oxidrilos. Y la presencia del oxígeno en la estructura es lo que da la polaridad a las sustancias químicas. Entonces, por ese motivo, todas las sustancias que hemos sido conocidos como heterócidos, generalmente son solubles en agua. ¿Ya? Entonces tenemos ahí los ácidos fenólicos. Hemos dicho fenoles simples y ácidos fenólicos. Para los ácidos fenólicos, generalmente la estructura básica es el ácido benzoico, que ustedes conocen, que en orgánica siempre lo han visto. Es un anillo benzóico que tiene un sustituyente de un ácido. Eso es el ácido benzoico. Pero esto puede tener un sustituyente, dos sustituyentes o tres sustituyentes, dependiendo a cada carbono qué sustituyente entra y en qué posición entra, y pueden tener diferentes nombres. Entonces, eso es ácido benzoico. Ahí entra ya un oxidrilo como sustituyente en esta posición, orto.
Entonces, ya tiene esos nombres, ¿no? Ella se llama ácido salicílico. Y también puede entrar en otras posiciones, otro tipo de sustituyentes, por ejemplo, en posición para. Ya entonces ahí entra el grupo metoxilo. Y eso se llama el ácido cítrico. Ya entonces, en este caso de los ácidos fenólicos, la base es el ácido benzoico. Y esto puede sufrir diferentes tipos de sustituyentes en diferentes partes del benceno. En este caso hemos visto entonces los ácidos fenólicos monosustituidos, o sea, en otras palabras, que tienen un solo sustituyente. Después tenemos los disustituidos, significa que ya tienen en este caso dos sustituyentes. En este caso los dos sustituyentes que tenemos los dos son oxidrilos. Y eso se llama el ácido gentícico. Después tenemos el otro que también es un disustituido, pero en este caso los sustituyentes son diferentes. Uno es oxidrilo y el otro es metoxilo. Y eso se llama la vanillina, que nosotros conocemos, utilizamos como saborizante. Entonces tenemos los trisustituidos, que significa que tienen tres sustituyentes. Y ahí entonces tiene los tres sustituyentes son oxidrilos y eso se llama el ácido gálico. Ahí tenemos el otro que también es tres sustituido, dos sustituyentes son metoxilo y un oxidrilo y eso se llama ácido cirílico. Entonces el ácido benzoico puede tener diferentes cantidades de sustituyentes en diferentes posiciones y con diferentes tipos de radicales. De esa manera van teniendo diferentes nombres. Y aquí vamos a ver un poquito los derivados del ácido cinámico. El ácido cinámico no es otra cosa que, si ustedes lo ven en la estructura, es un anillo aromático. Ya. Con la diferencia tiene una cadena de 3 carbonos. Ya, entonces ácido, el carbono termina en ácido y aquí hay un doble enlace. Y eso a veces generalmente se abrevia, ustedes lo están viendo, aromático y carbono 3. Significa un anillo aromático está unido a 3 carbonos y por supuesto tiene un grupo ácido. A eso lo llamamos generalmente el ácido cinámico. Como estamos hablando de derivados, entonces significa hay diferentes tipos de compuestos químicos que también se forman en base a esta estructura. ¿Ya? Entonces generalmente los sustituyentes que pueden entrar son en esas dos posiciones donde dice R1 y donde dice R2. En la mayoría de los casos ese oxidrilo en la posición para siempre existe. ¿Ya? Entonces lo que cambia de un compuesto a otro compuesto químico son los sustituyentes en esas dos posiciones, R1 y R2. Entonces si en ese R1 y en ese R2 los dos son oxidrilos, entonces se llama ácido percumárico. Ahora, si en el R1 hay oxidrilo, en R2 solamente hay hidrógeno, se llama ácido cauheico. Ahora, si en R1 es un grupo metoxilo y en R2 sigue manteniendo el hidrógeno, se llama ácido ferúlico. Ahora, si en R1 y en R2 existen los dos grupos metoxilos, entonces eso se llama ácido cinámico. Ya, entonces, esos son los derivados de ácido cinámico que, por supuesto, son diferentes compuestos químicos, solamente dependiendo del tipo de los sustituyentes y la posición de los sustituyentes. Heteróxidos de ácido cinámico. Cuando se habla de heteróxidos, ¿qué significa? Hace rato yo dije. Está unido por lo menos a una molécula de azúcar. Ya, entonces aquí vamos a formar el ácido, como estoy diciendo, de ácidos, heteróxidos de ácido cinámico, significa que el ácido cinámico va a estar unido
a una molécula de azúcar. Entonces ahí tenemos el ácido cinámico, que es lo mismo que aquí lo que está dibujado, y eso se llama específicamente el ácido cafeico porque tiene un oxidrilo en R1, y eso es un azúcar, pero esto es un azúcar en forma oxidada, porque no se olviden que los azúcares se pueden oxidarse, ¿no?, en diferentes posiciones dependiendo, por eso existen diferentes grados de oxidorreducción de los monosacáridos, no se olviden. Entonces esto es una forma oxidada. Desde bien, esto es un azúcar, ya, pero tiene un grupo ácido, ya, tiene un grupo ácido. Y entonces yo tengo el ácido cafeico, que es un derivado del ácido cinámico, y esto tengo un azúcar que se llama el ácido quínico. Los dos se juntan y esa es la unión de los dos. Entonces, entre el ácido cafeico, a través del grupo ácido forma un enlace éster con el azúcar. Entonces eso es lo que nosotros llamamos heterócido de ácido cafeico. Y ese tiene un nombre que es el ácido clorogénico, ¿ya? Entonces la unión del azúcar y el ácido cafeico se llama ácido clorogénico. Ahora en este caso, también como yo tengo aquí el azúcar y el ácido clorogénico acá, igual aquí a la otra parte puede entrar otro ácido cafeico, puede entrar al otro lado. Porque aquí solamente está unido a un oxidrilo de este ácido del azúcar. A un azúcar, entonces a uno de los oxidrilos entra el ácido cafeico. Entonces a este azúcar puede entrar también al otro oxidrilo, otro ácido cafeico. Y ese ya tiene otro nombre. No sé si ahí uno se ve. Entonces, este es el azúcar. Este es el azúcar que los había mencionado. Este es el ácido cafeico, ¿ya? Y este es el otro ácido cafeico. Entonces, al medio está el azúcar y a los costados están dos moléculas de ácido cafeico. Y eso se llama cinarina. Características generales. Hace rato habíamos mencionado, ¿no? Generalmente los compuestos fenólicos, a lo menos fenoles simples, casi no existen en la naturaleza. Eso es lo que dicen, ¿no? Los derivados de benceno casi no existen en la naturaleza. Es decir, su distribución es restringida, casi no existe, con la excepción de la hidroquinona. Ya la hidroquinona saben bien que si ustedes se fijan, entonces solamente es un anillo aromático y tiene los dos oxidrilos, ¿no? Arriba uno y abajo el otro. Eso es la hidroquinona. La mayoría de los compuestos fenólicos, como el caso de la arbutina, siempre se encuentran, o sea, siempre casi la mayoría tienen azúcares. O sea, significa que están unidos a grupos. Entonces, eso es lo que dice. La mayoría de los compuestos fenólicos se encuentran en forma de heterócido o están unidos a azúcares. Por lo tanto, si están unidos a azúcares, se supone que es soluble en agua o en solventes polares. Por lo tanto, esto yo puedo extraer con solventes polares. Entonces yo puedo preguntar al examen por qué los compuestos fenólicos se extraen en agua. Entonces eso es lo que hay que decir, porque los compuestos fenólicos generalmente siempre formando heterócido o en su estructura tienen azúcar. Así de sencillo. Sí. También hemos visto también, ¿no? que la mayoría, al menos todo lo que son la mayoría de los fenólicos también se encuentran, la mayoría tienen grupos ácidos, principalmente el ácido cinámico y el ácido benzoico, todas cuestiones siempre se encuentran, tienen grupo ácido. Como tienen grupo ácido, también esto se puede extraer mucho mejor en medio básico. Igual eso se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué los
generalmente esos compuestos fenólicos se puede extraer en medio básico. Entonces, y eso es porque tiene grupo funcional ácido en su estructura. Los derivados de ácido benzoico, generalmente, o ácido cinámico, mejor dicho, son constituyentes de algunos aceites esenciales que nosotros ya en algún momento ya lo hemos visto. Por ejemplo, el anetol, que está en el anís, el eufenol, que está en el clavo de olor, y también tenemos el cinnamaldehido, que está en el aceite esencial de la canela. ¿Ya? Entonces, los derivados de ácido cinámico son constituyentes también de los aceites, de algunos aceites esenciales. Propiedades farmacológicas. Bueno, como son pocos los compuestos que pertenecen a este grupo, entonces también pocos los compuestos que vamos a encontrar que tienen actividad farmacológica. Uno de los principales más utilizados es la hidroquinona. La hidroquinona en realidad se utiliza en preparaciones así en forma de pomadas de uso tópico, como dicen, ¿no? Para inhibir la síntesis de melanina. En otras palabras, es que hay muchas personas que generalmente tienen manchas negras en la piel, que eso es un producto de la síntesis exagerada de la melanina. La melanina justamente es el pigmento negro. Entonces lo que hace la hidroquinona es que inhibe la síntesis de melanina. Pues de esa manera entonces se puede evitar que las manchas negras sigan apareciendo en la piel de las personas. Para eso es lo que se utiliza la hidroquinona. Ahí tenemos el ácido salicílico, que también es un componente de los derivados del ácido benzoico, que generalmente es constituyente del conocido que nosotros conocemos, que su actividad es analgésica. Aquí tenemos la vainilla que hemos visto, la vainilla, el cinnamaldehido, todas cuestiones, pero estos más que todo son utilizados principalmente como saborizantes. Saborizantes, ya sea en algunos tipos de alimentos, también se utiliza en algunos medicamentos. Quizá uno de los componentes químicos que también es importante es la capsaicina, que nosotros no lo hemos visto, por ejemplo la estructura, pero lo vamos a ver, eso es la estructura de la capsaicina. Bueno, esto se utiliza, esto es bastante irritante, la capsaicina es un compuesto químico muy irritante. Entonces, por esa actividad irritante que tiene, generalmente se utiliza como analgésico tópico, en ese caso de los dolores asociados al reumatismo o artritis. ¿Ya? Este capsaicina es el componente principal del que nosotros conocemos del gas lacrimógeno, que conocemos también como gas pimienta. Generalmente eso es lo que utilizan los pacos cuando hay generalmente disturbios de las personas, entonces lo echan en la cara, ¿no? Eso es gas pimienta. Y ese gas pimienta generalmente su principio activo es la capsaicina. ¿Ya? Pero esa capsaicina, pues como ustedes lo ven, irrita los ojos. Pero esa propiedad irritante generalmente se utiliza para los dolores de reumatismo. Claro, por supuesto, en preparados en forma de pomadas. Algunas plantas que contienen fenoles simples. Bueno, una de las plantas más conocidas para nosotros es la alcachofa, que casi algunas personas a diario utilizan, ¿no? La parte que se utiliza de la alcachofa son las hojas. Entonces, en la alcachofa hay varios compuestos químicos que hace rato que hemos mencionado están en la alcachofa, como el caso del ácido cafeico, el ácido ferúlico, el ácido clorogénico y la cinarina, que hace rato hemos mencionado. Todos esos componentes que hemos mencionado, entonces está en la alcachofa. ¿Cuáles son sus principales actividades de la alcachofa? Generalmente es, como dice, colerético. Y también otra de las actividades más importantes también es antioxidante, por si acaso. ¿Ya?
Antes no había, recientemente se ha estudiado que generalmente la alcachofa tiene importantes actividades antioxidantes. Que todo compuesto químico que tiene propiedad antioxidante puede ser utilizado para prevenir algunas enfermedades degenerativas como el cáncer. ¿Ya? Entonces tiene esas dos propiedades más importantes que tiene la alcachofa. De ahí tenemos el pimentón rojo, o que nosotros lo llamamos solamente como pimentón. ¿Ya? Y esto, justamente este pimentón, la parte que se utiliza son los frutos, ¿ya? Y su principal componente químico es justamente esta capsaicina, que hace rato hemos mencionado, ¿no? Que hemos dicho que tiene propiedades irritantes, que también se utiliza como gas pimienta, ¿no? Entonces, el sabor picante que tiene ese pimentón se debe a la capsaicina. ¿Ya? Y el color rojo que tiene se debe a los carotenoides que tiene. Entonces, en ese fruto el sabor picante es por el compuesto capsaicina y el color rojo es por los carotenoides que tiene. Y por supuesto también es un poco medio ácido este compuesto y eso se debe al ácido ascórbico. Entonces, todas las propiedades que puede tener ese pimentón rojo se debe a los componentes químicos que ahí estamos mencionando. Entonces yo, por ejemplo, ahí te puedo preguntar, ¿no? El pimentón, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el componente principal para que da ese sabor picante? ¿O qué componente da ese color rojo? ¿O por qué compuestos químicos son responsables de ese colorante rojo? Su principal acción farmacológica, ¿cuál sería? A pesar de que hace rato ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado, generalmente para el tratamiento de los dolores de reumatismo y artritis. No sé, para reumatismo y artritis. Bueno, también se utiliza, ¿no?, como alimento, ¿no? Principalmente para dar ese sabor a las comidas, ese sabor picante, ¿no? Hay mucha gente sin picante, a veces uno no come bien, ¿no? Porque el picante da otro sabor. De ahí tenemos el sauce, que hay muchos que conocen sauce, puede ser que aquí en Santa Fe hay diferentes variedades de sauces también, por si acaso. Pero en este caso estamos hablando de Salix alba, que es uno de los tipos de sauces, que generalmente se utiliza la corteza. En la corteza, generalmente, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué componentes químicos? Ahí tenemos el ácido salicílico, ¿ya? Y también tenemos los taninos y otros componentes químicos, en este caso, que se encuentran en menor cantidad. Pero esos compuestos generalmente, la corteza del sauce, la corteza se puede utilizar como analgésico. Y si el analgésico se utiliza entonces por ese componente químico que tiene, que es el ácido salicílico. También la corteza puede ser utilizado como cicatrizante. Y esa la corteza puede ser utilizada como cicatrizante porque tiene taninos. Entonces, cada actividad farmacológica está relacionada con el compuesto químico que tiene. ¿Ya? Entonces, los taninos es lo mismo que decir que tiene propiedades astringentes, es lo que da la propiedad astringente. Astringente. De ahí tenemos, son unas plantitas que quizás es muy poco conocido para nosotros, ¿ya? Y eso es lo que tiene la arbutina, que hace rato hemos mencionado, que es un heteróxido de hidroquinona, ¿ya? Entonces esto tiene propiedades así antibióticas, entonces se utiliza para algunos tratamientos de enfermedad, algunas infecciones de vías urinarias y es antiséptico. Es el único componente químico del grupo de los fenoles simples que tiene actividad antibiótica. Le tenemos romero, que es otra planta, que también es muy utilizado en nuestro medio, que su principal componente químico es el ácido rosmarínico. ¿Ya? El
romero también es bien utilizado por sus propiedades coleréticos, también es colagogo, pero principalmente más se utiliza por su actividad diurética. ¿Ya? Principalmente para aquellas personas que tienen mucha retención del líquido en el organismo, entonces los diuréticos lo que hacen es eliminar toda esa agua retenida. Bueno, el ácido rosmarínico está ahí en la estructura.